Lo que os voy a explicar a continuación es qué factores intervienen en las emociones. Vale, vamos a empezar. ¿Alguno de vosotros sabéis lo que es la emoción? ¿Sabemos lo que significa la palabra emoción y qué se produce? Porque nuestra vida se rige por las emociones. Nosotros actuamos por las emociones y tenemos unos comportamientos por emociones. Entonces, ¿qué entendemos por emociones? Porque nuestra vida está dirigida por las emociones. Fijaros, la emoción es una experiencia subjetiva y relacionada que constituyen fenómenos mentales diferentes. Es decir, que tanto las emociones como los sentimientos van a ser experiencias subjetivas y que están relacionadas. Pero no va a ser lo mismo la emoción que el sentimiento. Podemos definir emoción como un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo, un estímulo que nosotros vamos a percibir a través de los 5 sentidos o por un estímulo interno que puede ser un pensamiento o un recuerdo. Teníamos esa percepción de que la emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales, es decir, nosotros percibimos un estímulo del exterior o un estímulo interno y nosotros frente a ese estímulo vamos a tener una reacción. Esa reacción va a ser una emoción y esa emoción es una respuesta neuroquímica y hormonal que se va a producir en nuestro cuerpo. Cuando nosotros hablamos de respuesta neuroquímica, nosotros tenemos una serie de neurotransmisores que son sustancias que van a conectar neuronas entre sí. Y luego vamos a tener hormonas, que son sustancias segregadas por determinadas glándulas. ¿Qué es lo que quiero que veamos con las emociones? El camino que vamos a seguir para esa inteligencia emocional. Por un lado, vienen determinadas por estas respuestas neuroquímicas y hormonales que nos van a predisponer a reaccionar de una forma determinada. También va a intervenir los sentimientos que tengamos, la personalidad, la educación, los comportamientos, aprendizaje que tenemos. Pero tenemos que tener muy en cuenta que es una respuesta neuroquímica y hormonal. Por eso insisto tanto en este tema. Se habla de que hay un cuarteto de hormonas de la felicidad que nos ayudan en esos estados emocionales y en esa inteligencia emocional. Habréis oído hablar de la serotonina, que nos proporciona la felicidad, de la oxitocina, que es la hormona del amor, de las endorfinas, que son las hormonas, son los neurotransmisores del placer, la dopamina de la satisfacción, pero también vamos a encontrar una que se denomina el cortisol, que es el que nos provoca los estados de estrés y de ansiedad. ¿Por qué os comento todo esto? Porque parte de química nos va a afectar cuando nosotros sentimos una emoción. Pero no es lo mismo emoción que sentimiento. El sentimiento es diferente porque la emoción es la respuesta química, es la respuesta corporal. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de sentimiento, el sentimiento va a ser una valoración consciente de la emoción y de la experiencia subjetiva en general que nosotros estamos experimentando. Entonces, por un lado, tenemos el escenario corporal, que sería la emoción, y tenemos el escenario emocional, que sería el sentimiento, que es esa valoración consciente de la emoción y de la experiencia subjetiva. Nosotros percibimos información y la energía a través de nuestro cuerpo y a través de nuestra mente lo administramos de una forma subjetiva. Las emociones nos impulsan a sobrevivir y a vivir. Ante cualquier estímulo que nosotros tenemos consciente o inconsciente, nosotros reaccionamos de una forma y reaccionamos a través de las emociones. Entonces, estas emociones ponen en marcha todos nuestros sistemas corporales y nuestro cerebro para que actúe y emita una respuesta de una forma determinada. Tenemos diferentes tipos de emociones. Tenemos emociones que son básicas, que son primitivas, que son unidireccionales y que aparecen de forma automática al presentarse un estímulo y nos impulsan a una acción determinada. Sin embargo, el sentimiento incluye esa capacidad de reflexionar
sobre esa emoción, ser conscientes de esa emoción y expresar lo que nosotros sentimos. Ahora voy a hacer un juego con vosotros para que veamos cuál sería el desencadenante, cuál es la emoción que vamos a sentir, cuál es el sentimiento y vamos a hacer esa valoración, ¿no? de esa emoción. El sentimiento incluye la capacidad de reflexionar de forma consciente sobre lo que una persona siente. Los sentimientos se van a mantener más en el tiempo que las emociones y siempre surge un sentimiento después de una emoción. Nosotros podemos tener una emoción que puede originar diferentes sentimientos. Vamos a ver si los aspectos anatómicos que intervienen en las emociones. Si nosotros hacemos una anatomía de las emociones, se va a ver implicado el sistema límbico. El sistema límbico es el cerebro emocional, donde las emociones tienen toda su base neurológica. Entonces, el sistema límbico se compone de una red de neuronas distribuidas por todo el cerebro. Ahí tenemos unas partes principales del cerebro. Una de ellas va a ser la amígdala, que es la que revisa constantemente toda la información que nosotros percibimos y promueve a la acción que nosotros tengamos un comportamiento, una emoción y un comportamiento asociado. Aparte de la amígdala, tenemos también el hipocampo, que está implicado en los procesos mentales que están relacionados con la memoria. Luego tenemos la corteza prefrontal, que organiza el comportamiento y la toma de decisiones y regula el control de todas las emociones. Bueno, hay diferentes partes de nuestro cerebro que se ven implicadas directamente en las emociones. Y luego tenemos dos hemisferios cerebrales que cada uno de ellos estructura las órdenes de una forma diferente. Fijaros, tenemos dos hemisferios cerebrales que cada uno juega un papel muy importante dentro de las emociones. Por un lado, controla la expresión de las emociones, interpreta las emociones, regula y monitoriza todas las respuestas emocionales y hay una experiencia consciente de estas que van a ser los sentimientos. Las emociones hay personas que las pueden considerar positivas o negativas en función del contexto donde se produzca esa emoción, puede ser negativa o positiva. Nosotros podemos tener una emoción de miedo en un momento determinado que podemos pensar que es negativa, pero esa emoción de miedo lo que hace es que promueve que tengamos una acción que nos permita sobrevivir. Entonces, en ese caso, esa emoción de miedo no la vamos a considerar negativa. Lo que os estaba comentando de las emociones negativas y positivas, que hay a veces que se asocian a cada uno de los hemisferios cerebrales. Por un lado, el hemisferio derecho se le asocian las emociones negativas porque dice que en él encontramos las formas más primitivas de emoción y, sin embargo, las más racionales las encontramos en el hemisferio izquierdo. Voy a explicaros un poco la diferencia que hay entre un hemisferio y otro. El hemisferio izquierdo es el que está encargado de analizar la información paso a paso, utiliza la información que ya tiene almacenada para crear nuevos outputs, busca soluciones y es temporal, es decir, es capaz de distinguir entre el pasado, el presente y el futuro, controla la habilidad del habla, la escritura y la parte matemática, utiliza tanto números como palabras para interpretar situaciones y también hay evidencias de que el lado izquierdo es significativamente más grande que el lado derecho. Es el hemisferio izquierdo que lo podemos denominar que es más racional. Sin embargo, el hemisferio derecho es más emocional, es creativo, a la hora de pensar lo hace con imágenes y con símbolos, es capaz de crear nueva información y nuevas ideas usando la imaginación, es atemporal, es decir, que no distingue entre pasado, presente y futuro. Y este hecho es muy importante, ya que nos ayuda a entender por qué un suceso que ocurrió hace años puede seguir afectándonos en el presente de una persona. Y por eso ahí tenemos que trabajarlo de forma emocional para que no nos siga afectando lo que ocurrió hace años, sino que vivamos el presente.
Para el hemisferio derecho todo es ahora, es más abstracto que el izquierdo y percibe la información en términos de emociones y sentimientos. Procesa la información de una manera global y luego coge partes del total. La manera que tiene nuestro cerebro de procesar la información nos va a condicionar a cómo esa información nos va a afectar en el futuro. El hemisferio derecho tiene grandes cualidades, pero también tiene desventajas. Aparte de no ser capaz de distinguir entre el pasado, presente y futuro, se queda con las emociones negativas. Es más sensible a situaciones traumáticas y tiene menos recursos para solucionarlos. Y sin embargo, el hemisferio izquierdo tiene mucho más recursos positivos y es menos sensible a pensamientos y situaciones negativas. Es más concreto y capaz de analizar las cosas desde una perspectiva más objetiva. Vamos a hacer un inventario, os voy a mostrar un inventario de emociones para que empecemos a distinguir las diferentes emociones que podemos sentir y los sentimientos que expresamos con esas emociones. Voy a compartir pantalla con vosotros. A ver si lo hacemos bien. Ahí está. Vale, este es el inventario de emociones con el que vamos a estar trabajando. Fijaros, hemos dicho que una emoción es una respuesta a un estímulo y esa respuesta hemos dicho que es a través de neurotransmisores y de hormonas que predeterminan el comportamiento que nosotros vamos a tener y la emoción que vamos a sentir. Entonces, tenemos una serie de emociones que son primarias o innatas y os he creado aquí la tabla. En la columna de la izquierda tenemos el nombre de la emoción y en la columna de la derecha tenemos su expresión, que sería el sentimiento, lo que vamos a sentir nosotros. Llamamos emociones primarias o innatas porque no tiene intervención de pensamiento y, sin embargo, en las secundarias o las aprendidas sí que tiene intervención de pensamiento. ¿Cuáles serían estas emociones primarias? Tenemos, por un lado, el miedo, la ira, la tristeza y la alegría. Vemos que la alegría os la he puesto en negrita porque sería positiva y las demás podemos considerarlas negativas dependiendo del contexto. Nosotros tenemos una emoción que es el miedo. ¿Y cómo expresamos esa emoción? ¿Cuál es el sentimiento? La emoción sería el miedo y el sentimiento pues sería sentimiento de emergencia, de fobia, de nerviosismo, de inquietud, de terror, de preocupación, remordimiento, sospecha, pavor, pánico, recelo. Es decir, que dentro de esta emoción del miedo yo la puedo expresar con diferentes sentimientos. Habrá algunos sentimientos que sean más positivos o más negativos, que ahí es donde interviene la inteligencia emocional. Depende de cómo nosotros interpretemos esa información y demos una respuesta con una dimensión o con otra. La ira es también una emoción y cómo la demuestro la ira, ¿qué es el sentimiento que yo muestro? Pues el enojo, la cólera, el mal genio, el fastidio, la molestia, la furia, el resentimiento. La tristeza, ¿cómo puedo mostrar la tristeza? La tristeza es la emoción y el sentimiento es pues a través de la autocompasión, de la melancolía, del desaliento, de la desesperanza, de la pena, del duelo. Y luego, cuando siento una emoción de alegría, ¿cuál es el sentimiento que expreso? Felicidad, alivio, deleite, dicha, diversión. Luego tenemos unas emociones que están aprendidas, que las aprendemos, se llaman secundarias o aprendidas porque tienen intervención del pensamiento. ¿Cómo las expresamos? ¿Cuáles son los sentimientos que mostramos? Cuando yo siento una emoción de amor, mi sentimiento puede ser de pasión, de veneración, de afecto, de apego, de estima. La sorpresa, que en este caso sería la positiva, de estupefacción, fascinación, maravilla. Ese es el sentimiento
que yo voy a mostrar cuando tengo una emoción de sorpresa, que puede ser de impresión, de fascinación, pero también puede ser de asombro o de desconcierto, porque la sorpresa puede ser positiva o puede ser negativa. Aversión sería la otra emoción. ¿Cómo demuestro esa a través de los sentimientos? Pues con un sentimiento de inquietud, de pena, de repugnancia, y lo mismo nos ocurriría con la vergüenza. ¿Qué quiero que hagamos ahora? Os voy a dejar en pantalla, para que veamos el inventario de las emociones. Imaginaros que yo hago un supuesto, os lo voy a mostrar también, porque este es el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Fijaros, nosotros tenemos, vamos a ver, os voy a poner un desencadenante en este ejemplo y vamos a ver qué emoción va a surgir, cuál va a ser la manifestación física y cuál va a ser el sentimiento que me va a producir. Si yo pongo como un desencadenante que tenemos un exceso de velocidad en el coche, tenemos que dar un frenazo al límite por una retención en el último momento, la emoción que va a producir esta información y este hecho puede ser miedo. Entonces, ¿qué ocurre con el miedo? Pues la manifestación física que vamos a tener es el aumento de pulsaciones y ritmo cardíaco, falta de aliento, sudoración, vamos a emitir adrenalina, el cortisol, porque la adrenalina, en este caso, fijaros, que en esta emoción de miedo yo puedo tomar este miedo como un reto o como una amenaza. Si nosotros lo tomamos, esta emoción de miedo, como si fuera un reto, vamos a segregar adrenalina. Es decir, que me voy a tomar esta emoción, va a ser positiva, va a decir, bueno, he frenado, pero me lo he pasado bien. Es decir, que es un reto. Hay personas que les gusta llegar a estos límites y en vez de tomarlo como una amenaza y segregar cortisol, lo que va a hacer va a ser algo divertido, un reto, algo que no han hecho nunca y le va a proporcionar adrenalina. ¿Qué sentimientos vamos a tener con esta emoción? Pues podemos tener sentimiento de inquietud, falta de concentración, sentimiento de amenaza, es decir, que yo puedo pensar, es una amenaza, tengo que cambiar a un coche más nuevo y más seguro. El sentimiento de inquietud, yo estoy inquieto porque me ha ocurrido esto, que he tenido que frenar en el último momento, porque tengo falta de concentración. Entonces me produce ese sentimiento de inquietud o me produce ese sentimiento de amenaza, que tengo que llevar un coche más seguro para que no me vuelva a ocurrir esto. O el sentimiento puede ser de recelo, pensar qué inútiles son los demás y qué mal conduce todo el mundo, que en el último momento hemos tenido que pegar un frenazo. Entonces, de un desencadenante vamos a tener una emoción de miedo que la vamos a ver en algunos casos como si fuera un reto y vamos a segregar adrenalina, y en otros casos la vamos a ver como una amenaza y vamos a segregar cortisol, que nos va a proporcionar ese estrés y esa ansiedad. ¿Qué sentimientos? Pues inquietud, porque me proporciona, me doy cuenta de que he tenido una falta de concentración, o amenaza o recelo. ¿Entendemos el ejercicio? ¿Os habéis planteado alguna vez que una emoción es por un desencadenante y las manifestaciones físicas y los sentimientos que podemos mostrar? Comentarme algo. Os voy a poner otro caso. Esta vez hemos hecho, ¿preferís que os lo muestre en pantalla y que lo vaya viendo con vosotros? El estrés se puede producir por diferentes emociones. Es decir, nos puede producir estrés. En este caso, nos produce el estrés porque es una amenaza. Es decir, yo he estado a punto de chocarme con el coche de enfrente. Si llego a tardar un poco más, me choco con el coche de enfrente. Entonces, ese miedo me proporciona, me produce estrés. Tengo un sentimiento de estrés y tengo una sensación de estrés. Me va a subir el cortisol, que es el neurotransmisor y la hormona que segregamos cuando nosotros tenemos una emoción de miedo. Vale, os proyecto el siguiente, sigo compartiendo para que lo veamos y pensar qué emoción tendríais vosotros en cada uno de estos casos, porque el que os he puesto
El ejemplo de cuando nos chocamos en el coche, para unas personas puede ser muy divertido. Hay personas que les encanta estar en estas situaciones límite porque entonces le produce el miedo, le produce adrenalina y se encuentra bien, le pega un subidón. Y sin embargo, a otras personas puede ser como una amenaza y entonces lo que produce es cortisol, que es lo que nos va a producir ese estrés y esa ansiedad. Vuelvo a compartir con vosotros. ¿Vale? Y vamos a ver otro desencadenante. Imaginaos que nosotros vamos a cenar con antiguos compañeros y compañeras de universidad. ¿Qué emoción tengo? Pues voy a tener la emoción de la alegría. Vale, ¿cómo se manifiesta esta alegría? Pues lo mismo, nos pueden aumentar las pulsaciones y el ritmo cardíaco. Y fijaros, cuando no sé si os habrá pasado, que a lo mejor nos encontramos mal, nos duele algo, pero si nos quedamos en casa y estamos pensando todo el rato en ese dolor, parece que cada vez nos duele más o que no mejora. Sin embargo, si nos arreglamos y salimos, tenemos esa disminución del dolor, porque estamos segregando neurotransmisores con esa emoción y hormonas que nos proporcionan esa disminución del dolor físico. Los músculos van a estar más relajados, vamos a tener falta de tensión y estamos segregando serotonina, endorfinas, dopaminas y oxitocina cuando tenemos esa emoción de alegría. ¿Qué sentimientos vamos a tener? Imaginaros que estamos en esa cena con antiguos compañeros y compañeras de universidad. ¿Qué sentimiento tengo? La emoción es de alegría, pero ¿cómo lo muestro? Pues con afecto, con el afecto que tengo a mis compañeros con los que he estado compartiendo muchísimo tiempo y muchos años y muchas experiencias. Entonces, el sentimiento es de afecto. El sentimiento que es de apego, apego por el tiempo que he compartido con ellos. Disfrutamos recordando esas experiencias y felicidad por los tiempos pasados. Es decir, que la emoción de alegría me produce estos sentimientos y cómo se manifiesta físicamente. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Hemos entendido bien también este ejemplo de la cena con antiguos compañeros? ¿Sí? ¿Vemos bien la diferencia entre emoción y sentimientos y esa emoción que hace que se produzcan? Vale, voy a compartir otra vez con vosotros. Esos neurotransmisores y esas hormonas, ¿no?, que nos pueden proporcionar alegría. Ahora os enseño también una tabla del cóctel que dicen que es hormonal, que son las hormonas de la felicidad. Vamos a ver otro caso diferente. El desencadenante va a ser el fallecimiento de nuestra mascota. Si fallece nuestra mascota, la emoción que vamos a tener es de tristeza. Entonces, la manifestación física, ¿qué puede ser? Pues un llanto, un lamento, que notemos cansancio, fatiga. Aquí lo mismo, nos va a aumentar el cortisol y nos va a disminuir la serotonina y las endorfinas, que son las que hacen sentirnos bien. ¿Qué sentimiento voy a tener asociado a esa emoción de la tristeza? Pues el sentimiento puede ser de pena, de duelo, puedo tener un sentimiento de soledad porque echamos de menos ver a nuestra mascota por la casa, a nuestro alrededor. Vamos a ver otro desencadenante. Imaginaros que tenemos un regalo, que alguien nos hace un regalo sorpresa. Entonces, la emoción que vamos a tener es de sorpresa. Pero fijaros, la sorpresa puede pasar a darnos alegría, vergüenza o miedo. Puedo tenerla asociado a otra emoción. En este caso, la emoción primera va a ser sorpresa y la segunda emoción puede ser o alegría, si es una buena sorpresa, puede ser de vergüenza por la timidez que nosotros tengamos o nos puede dar miedo porque es una sorpresa negativa. ¿Cuál es la manifestación física que vamos a hacer? Pues podemos dar grititos, nos podemos reír, podemos estar nerviosos, también nos aumentan las pulsaciones y el ritmo cardíaco y hay un aumento de adrenalina, de dopamina y puede haber también un aumento de cortisol y disminución de los otros neurotransmisores y hormonas que nos proporcionan esos estados de bienestar. ¿Qué sentimiento voy a tener asociado a esa emoción de sorpresa o a esas emociones? De sorpresa, alegría,
pues voy a tener el sentimiento de fascinación, de dicha, de felicidad. A la emoción de sorpresa, vergüenza, voy a tener el sentimiento de sofoco y de rubor. Y a la emoción de sorpresa, miedo, tengo el sentimiento de inquietud y ansiedad. A ver que os vea. ¿Entendemos mejor lo que es la emoción? ¿Y cómo la expresamos? Ponerme algún ejemplo, vosotros, alguno de vosotros que me escriba a través del chat, cómo reaccionaría o qué emoción siente. Buscar un desencadenante. En algún momento, imaginaros que en algún momento habéis tenido la emoción de la ira. Venga, ¿qué os ha desencadenado esa emoción? ¿Qué os puede llegar a enfadar tanto para que mostremos ira? Una discusión con alguien, ¿vale? Y el desencadenante sería una discusión con alguien. La emoción, hemos dicho que es la ira. ¿Cómo sería la manifestación física de la ira? Cuando alguien es un enfadado superior, que ya pasamos a la ira, ¿cómo es la manifestación física? Se aceleran las pulsaciones, se grita, nerviosismo, inquietud, sudoración, también puede ser. Vale, ¿y cuál sería el sentimiento? Os pongo para que lo veamos. Mirad. Vale. ¿Qué sentimiento tenemos? De enojo, de cólera, de mal genio, de molestia, de furia. Tenemos que ver, nosotros cuando tenemos una emoción, tenemos que determinar también en qué punto de la escala estamos, ¿no? Si la emoción la expresamos en su punto más bajo o en su punto más alto. Es decir, que yo puedo tener ira y puedo demostrar mal genio, ¿y en qué grado voy a demostrar ese mal genio? O puedo demostrar fastidio, ¿y en qué grado voy a demostrar ese fastidio? Igual que el resto de las emociones. Para que entendamos un poco mejor, a ver, un segundo. Con nerviosismo, inquietud, con enfado, decepción, con mal genio o cólera. Luego, según vayamos avanzando en esas competencias emocionales que vamos a ver, es muy importante que el autoconocimiento de cada uno de nosotros. Porque si estamos diciendo que la emoción es una respuesta a un estímulo, tenemos que saber perfectamente cuáles son los detonantes que a nosotros nos van a provocar tener una emoción y manifestar unos y expresarlos a través de unos sentimientos. Entonces, el autoconocimiento, que es una de las competencias emocionales, y el autocontrol son muy importantes. El autoconocimiento es fundamental porque tenemos que saber cómo somos nosotros mismos. Tenemos que saber cuáles son nuestras fortalezas, tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades, tenemos que ser conscientes y reconocer cuáles van a ser esos botones de acción que van a hacer que yo muestre una emoción, en este caso normalmente negativa, porque las emociones positivas nos suelen gustar a todos y en las relaciones interpersonales pues son bien aceptadas. Sin embargo, en relaciones interpersonales, emociones negativas, como puede ser la ira o el enfado o la tristeza, tenemos que saber gestionarlos. Para eso tenemos que tener un autoconocimiento pleno de nosotros mismos y saber cuál va a ser el botón de acción que va a hacer que me comporte, que tenga una emoción y a continuación lo exprese con un sentimiento y con un comportamiento que no es adecuado. No es adecuado no solamente para las personas con las que estamos, sino que tampoco es adecuado para nosotros, porque no me va a hacer sentir bien. Entonces no voy a ser inteligente emocionalmente. ¿Vale?
Os quiero mostrar las diferentes neurotransmisores para que los conozcáis también y hormonas que llaman de la felicidad. Es decir, tampoco nos vamos a poner a tomar pastilleo para conseguirlo. Lo que tenemos que tener es autoconocimiento, autocontrol y comportamientos adecuados para conseguir esa inteligencia emocional. Voy a compartir con vosotros para mostraros cuáles serían las hormonas. Aquí lo tengo. Voy a compartir. Vale. Mirad, vamos a echar un vistazo rápido para saber qué son estas hormonas o estos neurotransmisores. Normalmente las llaman hormonas de la felicidad, pero también son neurotransmisores. Tenemos la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Cuando aumentan sus niveles en los circuitos neuronales, se generan sensaciones de bienestar, de relajación, de satisfacción, aumenta la concentración, aumenta la autoestima y el reconocimiento social. Es decir, que somos química, tenemos que ser conscientes de que somos química y nosotros esta química podemos favorecerla con determinados comportamientos, con determinadas actuaciones, con determinada actividad. Fijaros, para producir serotonina en el organismo se necesita una sustancia que se llama el triptófano, que no se puede producir por sí mismo, lo vamos a obtener de diferentes alimentos. La alimentación es muy importante, tenemos que tenerla en cuenta porque, claro, todo lo que nosotros introducimos en nuestro cuerpo va a provocarnos, pues eso, que segreguemos más de unas hormonas o de otras o que se realicen diferentes reacciones en nuestro organismo que nos pueden favorecer o desfavorecer. En este caso, la serotonina la obtenemos de determinados alimentos, como pueden ser los huevos, la pasta, el arroz, los lácteos, los cereales, y se incrementan también los niveles de serotonina con la práctica regular de ejercicio. La alimentación y el ejercicio es muy importante también para controlar nuestras emociones, ¿no? Incrementan los niveles con la práctica regular de ejercicio o técnicas de relajación, con el yoga, por ejemplo, con viajes, con nuestros proyectos. Y la serotonina se libera con la luz natural. Entonces, personas que estén siempre en sitios muy oscuros o que trabajen por la noche y duerman durante el día, pues van a tener déficit de serotonina. Los niveles bajos de serotonina se asocian a depresiones, ansiedad, agresividad, insomnio, estrés. Y luego con los consumos de alcohol. La serotonina disminuye a los 3 minutos de ingerir alcohol. Por eso las personas que consumen en exceso alcohol son personas que suelen tener problemas de depresión. Pero nos vamos a quedar que es la hormona de la felicidad y qué vamos a hacer para potenciar, segregar esta hormona. Hemos dicho que vamos a cuidar la alimentación, que vamos a practicar ejercicio, yoga, viajes. Vais a ver que el ejercicio y la alimentación intervienen para que nosotros en nuestro cuerpo tengamos unos niveles adecuados de todas las hormonas. Tenemos las endorfinas, que es la hormona del placer, la llaman la hormona del placer, que son sustancias que fabrica nuestro cuerpo y que funcionan como neurotransmisores también. Tienen efectos semejantes al opio que produce analgesia y sensación de bienestar. Es un analgésico natural que calma, mejora el humor y la euforia. Es decir, que si nosotros tenemos un dolor y tenemos un nivel adecuado de endorfinas, ese dolor lo vamos a padecer menos. Se produce en el cerebro durante la práctica del ejercicio físico, también con el dolor, con el enamoramiento, con el orgasmo, con el consumo de alimentos picantes o con el consumo de chocolate. Se produce también cuando nos reímos y cuando bailamos. ¿Me seguís bien? Dejo de compartir un momento. ¿Sí? ¿Me seguís bien? Sí. Perfecto. Vuelvo a compartir con vosotros. Luego tenemos la oxitocina, que es la hormona del amor, que es una hormona y un neurotransmisor que se produce en el hipotálamo. Hemos dicho que las emociones provocan, es una reacción de neurotransmisores y de hormonas, por eso estamos hablando de ellas. Entonces, cuando es una hormona y un neurotransmisor que se produce en el hipotálamo,
cuando se dan o se reciben mimos, caricias, abrazos. Se libera cuando tenemos contactos cercanos con los demás, incluyendo el contacto visual, cuando nos escuchan activamente. La oxitocina promueve la capacidad de empatía y de pertenencia a un grupo. Reduce el cortisol y, por tanto, el estrés. Sustancias como el tomillo, la hierbabuena, el chocolate, el romero y el perejil estimulan su segregación, así como escuchar música, caminar, dar, recibir masajes, reírse, tocar a la mascota, las relaciones sexuales, abrazar y besar. Fijaros que estamos hablando aquí de la oxitocina y cuando nosotros hablemos de competencias emocionales, una de las competencias emocionales son las habilidades sociales que tenemos con los demás y las relaciones interpersonales que tenemos con los demás, en los que vamos a tener muy en cuenta la escucha activa. Es decir, que si nosotros nos damos cuenta de que la otra persona nos está percibiendo, está sintonizando con nosotros, que va a ser empatizar, nosotros vamos a segregar oxitocina porque vamos a estar reconocidos y va a hacer sentirnos mejor. Siempre cuando se nos reconoce, cuando hay una escucha activa, cuando se nos está prestando atención, nos proporciona un estado de bienestar. La dopamina es la hormona de la satisfacción, es un neurotransmisor también que se produce en muchas partes del sistema nervioso y está relacionado con el aprendizaje, la adquisición de nuevos conocimientos, el comportamiento, la creación de pensamientos, la atención, el humor, la motivación y la recompensa. Otra de las competencias emocionales es la motivación y la actitud que tenemos o que adoptamos frente a los hechos que acontecen en nuestra vida de los que nosotros somos protagonistas y que somos quienes los originamos en la mayoría de las veces. La dopamina aumenta nuestra energía y nuestro placer. Una manera natural de aumentar sus niveles es reducir el consumo de azúcar, de alcohol y de cafeína y realizar ejercicio físico, la meditación, escuchar música, consumir plátanos, chocolate, manzana. Veis que el chocolate, los plátanos los encontramos en varios que nos ayudan a segregar determinadas hormonas, fomentan que podamos segregar más de esas hormonas. Luego tenemos la epinefrina o la adrenalina, que es la hormona de la acción, que se libera tras el incremento de las pulsaciones y la presión sanguínea, que es lo que comentábamos antes en el caso del desencadenante, que era un accidente de tráfico. Nos proporciona un chute de energía que añade vitalidad y buen humor, es decir, que había personas que podían tener la emoción del miedo, pero había otras personas que ese miedo lo transformaban en un reto en vez de un temor. Entonces, ahí lo que hacemos es segregar adrenalina. Y luego tenemos el cortisol, que es la hormona del estrés, que se activa de forma natural en los momentos de amenaza. El problema surge cuando el cuerpo cree que está en una amenaza continua por las situaciones cotidianas de la vida y entonces estamos pensando todo el rato que hay un peligro real. Nuestro cerebro piensa que hay un peligro real y estamos segregando todo el rato cortisol. Entonces estamos permanentemente estresados. También vamos a ver en esas competencias emocionales el vivir el presente, es decir, que parte del bienestar tiene que estar en el presente y acallar esa vocecita que tenemos muchas veces en nuestra cabeza que lo que hace es boicotearnos a nosotros mismos. ¿Y eso que nos está generando continuamente? Pues estrés. Y el estrés produce cortisol. Y el cortisol, si segrego cortisol, disminuyen los niveles del resto de las hormonas y los neurotransmisores. ¿Cómo se disminuye el cortisol? Practicando deporte. Pensamiento positivo, que es lo que se estaba comentando ahora, la actitud, que es muy importante, aprender a manejar a personas tóxicas, muchas veces también no es algo que generemos nosotros, sino personas que están a nuestro alrededor, con la meditación, con el mindfulness, con rezar, las personas que tengan creencias y consumiendo omega 3. ¿Conocíais las ventajas de estas hormonas o neurotransmisores y lo que nos pueden condicionar en nuestras emociones? El ejercicio físico es fundamental, la alimentación es fundamental también. Es decir, que promueve a que tengamos o que segreguemos hormonas que nos pueden proporcionar felicidad o todo lo contrario, que nos puede
proporcionar malestar. Es muy importante la alimentación, sí. Y el ejercicio. La alimentación y el ejercicio, muy importante. Vale. Bueno, voy a seguir. Bueno, nuestro cerebro no ha sido siempre igual. Vamos a ver ahora lo que sería un poco cómo ha ido evolucionando nuestro cerebro, aunque a través del curso todo esto se desarrolla mucho más. Yo ahora voy un poco rápido para que nos dé tiempo a todo. Os voy a poner para que lo veáis vosotros también mientras os lo voy explicando. La evolución del cerebro y la inteligencia. El ser humano es el único mamífero que ha desarrollado usos diferentes para cada parte del cerebro, el hemisferio izquierdo y el derecho. Ya hemos visto cómo era el racional y el cerebro emocional. Pero ha habido una evolución. Es decir, no sé si habréis oído hablar de los 3 cerebros. Os he puesto aquí la imagen. Tenemos un cerebro que es el primitivo, que se llama el reptiliano, que es ese cerebro instintivo. Luego tenemos el cerebro límbico, que es el de las emociones, y luego tenemos el cerebro racional, que es el neocórtex. Se está trabajando mucho, fijaros con las emociones, en el tema del neuromarketing. ¿Qué está haciendo el marketing? Pues atenta contra nuestras emociones, porque es un atentado muchas veces, porque lo que pretenden es atentar contra esas emociones para que nosotros compremos, consumamos. Entonces, las campañas de publicidad y el marketing, los mensajes han descubierto que los tienen que enviar al cerebro reptiliano o al cerebro límbico, no al cerebro racional, al neocórtex, porque si nosotros racionalizamos, en este caso, una compra, la mayoría de las veces no lo compraríamos. Sin embargo, si mandan el mensaje al cerebro reptiliano, al límbico, el reptiliano es completamente instintivo. Entonces, el reptiliano, ¿qué se encarga? Pues de comer, de respirar, de reproducirse. Entonces, si los mensajes los mandamos a ese cerebro, nosotros instintivamente vamos a consumir. También los mensajes van al límbico, que es el cerebro emocional. Entonces, muchas campañas de publicidad atentan, porque hay a veces que atentan contra las emociones de las personas. A veces nos hemos puesto a ver un anuncio y se nos han saltado las lágrimas. Algunos anuncios de Navidad son tremendos. Entonces, lo que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos y de millones de años ha sido cómo es nuestro cerebro. Tenemos el cerebro reptiliano, que es esa mente instintiva. Fijaros, el tiempo de reacción frente a un estímulo es de milésimas de segundo, es el más rápido de todos. Por eso se está utilizando esa publicidad, esos mensajes destinados a ese cerebro reptiliano, a esa mente instintiva, para que la reacción sea en milésimas de segundo y se ejecute la compra. Luego tenemos el cerebro emocional, que es el que estábamos hablando, que es la mente emocional, y aquí tenemos un tiempo de reacción frente al estímulo de décimas de segundo. Y luego ya tenemos a la aparición del neocórtex en primates, en homínidos, hasta nosotros, el ser humano, los hombres, que pasamos de una mente intuitiva a una mente racional a una mente planificadora. Fijaros que los tiempos de reacción frente al estímulo van aumentando de milésimas de segundo, décimas de segundo, a un segundo. Aquí también tenemos un segundo, más de un segundo. Si yo racionalizo esa emoción que tengo o racionalizo ese estímulo que lo he pasado a través de una emoción, seguramente hay algunas acciones que no vaya a realizar. ¿Os lo habéis planteado alguna vez cuando habéis hecho algún tipo de compra? Que hacéis compras impulsivas. Es decir, que vosotros habéis hecho una compra de forma instintiva o de forma emocional, no habéis racionalizado la compra. Entonces, si no la racionalizáis, la mayoría de las veces, ¿cuántas veces hemos comprado objetos, ropa, cualquier artilugio que luego no hemos utilizado nunca? ¿Por qué se ha producido? ¿Qué cerebro ha sido el que en ese momento ha tomado la decisión? ¿Os identificáis?
Pensar qué cerebro utilizáis más, ¿vale? Sigo compartiendo con vosotros. El autoconocimiento es muy importante para evitar situaciones en las que no queremos estar, para tener esa inteligencia emocional, ¿vale? Ya hemos dicho que la inteligencia emocional es sentir, percibir las emociones nuestras y las de las otras personas y ejercer un control sobre ellas, no omitirlas, no intentar taparlas, sino que seamos nosotros los que controlemos esa emoción. Vale. Antiguamente, bueno, durante muchísimos años hemos estado trabajando con la psicología cognitiva. Os lo voy a mostrar así porque yo creo que lo vais viendo, me podéis seguir mejor también. Hemos estado trabajando con la psicología cognitiva, que es la que determina que la inteligencia es cognitiva, es decir, solamente conocimiento, no intervienen las emociones. En los colegios siempre y en todo el mundo académico, siempre lo que más se ha valorado son las competencias matemática, matemático-lógica y las lingüísticas. Ahora no, ahora vamos a ver cómo intervienen otras inteligencias que contribuyen a nuestros comportamientos y a nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros comportamientos. ¿En qué se basaba la inteligencia cognitiva? Pues estaban centrados en valorar parámetros, actitud, de apto con P, no de actitud con C, conocimiento y capacidad, sin tener en cuenta otros factores. Entonces, lo que al final hacían es unas mediciones a través de test y teníamos una tabla en la que indicaban pues, el coeficiente intelectual que teníamos cada uno de nosotros. Me imagino que habréis hecho varios test de este estilo y entonces, bueno, pues dentro tenemos 3 niveles, deficiente, normal y superior. Y dentro de deficiente, pues nos dice de 0 a 24, idiocía, de 25 a 49, imbécil, de 50 a 69, débil mental. Dentro de los normales tengo normal, mediocre, medio y superior, en función del resultado que hayamos obtenido en el test, y luego tenemos superior hasta llegar a superdotado. En el 1983 es Howard Gardner, psicólogo estadounidense, el que dice que la inteligencia cognitiva, el conocimiento, representa un 20% frente al 80% de otros factores que determinan nuestra inteligencia y posible éxito en la vida. Fijaros el porcentaje, es decir, 20% conocimiento y 80% de otros factores. Ahí es donde intervienen las emociones, la inteligencia emocional y el resto de inteligencias que tenemos. Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples, propone que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencias, no solamente la inteligencia cognitiva. Entonces, él propone la teoría de las inteligencias múltiples. En este caso es la inteligencia lógica, que es la que ya teníamos, la inteligencia lingüística, que están más centrados a lo cognitivo, y luego tenemos la inteligencia visual, la inteligencia musical, la inteligencia kinestésica, que se refiere a todos los movimientos corporales. Cuando hablamos también de lenguaje no verbal, hay una parte que es la proxemia, la kinesia, lo que es sinergología en general, ¿no? Y la paralingüística. Y luego tenemos la inteligencia naturalista, que estudia y analiza los aspectos naturales, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, que son súper importantes. Intrapersonal, autoconocimiento, autoconfianza, automotivación, que son competencias emocionales. Y la inteligencia interpersonal, que también es una inteligencia emocional, porque es la habilidad y capacidad para relacionarnos con otras personas. Gardner nos afirma que todas las personas poseen los 8 tipos de inteligencias, aunque cada persona destaca o tiene más desarrolladas unas que otras. Lo importante del estudio de Gardner es que conceptualiza la cognición humana y dice que esa cognición humana son procesos mentales paralelos y relativamente independientes los unos de los otros. ¿Conocíais las teorías de las inteligencias múltiples? ¿No la habíais oído? ¿Mm?
Sigo compartiendo con vosotros. ¿Lo veis mejor si os muestro el speech que estoy haciendo, verdad? ¿Lo podéis seguir mejor? Perfecto. Vale, aquí os he puesto una imagen con las diferentes... De pequeños, ¿os acordáis que cuando nos hacían esos test de inteligencia? Bueno, en el colegio nos hacían los test de inteligencia, los hemos hecho muchas veces, pero luego en casa muchas veces nos decían, ay, pues mira, al niño se le da muy bien esto, a la niña se le da muy bien lo otro. Vale, ¿vosotros tenéis, reconocéis de esas inteligencias múltiples, cuál podéis tener más desarrollada? ¿Una que otra? Pensad un momento, os dejo la imagen. Tenemos la inteligencia espacial. Hay personas que enseguida se les da un esquema, un mapa, un croquis y lo entienden. Y hay otras personas que no, que les cuesta muchísimo, se ponen a dar las vueltas al papel para saber dónde está la puerta o dónde han ubicado otra parte de esa estructura, ¿no? que se ha creado. Luego hay personas que tienen como más sensibilidad todo lo relacionado con la naturaleza, con el medio ambiente, con la sostenibilidad. Hay personas que son fantásticos, con lógica, con matemáticas, resuelven cualquier problema con facilidad. Luego hay personas que son muy competentes en la comunicación. Hay personas que tienen más habilidad para todo y más sentimiento para todo el ámbito artístico, en concreto el musical. Luego hay personas que expresan con el cuerpo, que es lo que os comentaba antes, a través de los movimientos. Luego tenemos la inteligencia intrapersonal, que es el autoconocimiento, y tenemos la interpersonal, que es la relación con las personas. ¿Con cuál de estas inteligencias, si vosotros tuvierais que puntuar en una escala del 1 al 5, qué puntuación os daríais en cada una de estas inteligencias? A ver, que os vea. Comentarme, ¿qué puntuación os daríais? No hace falta que me lo pongáis aquí, sino que hagáis el ejercicio vosotros para saber o identificarme o decirme sí, cuál es la inteligencia que creéis que tenéis más desarrollada. La lógico-matemática. Muy bien, David. Porque quiero saber si identificáis bien las competencias que tenéis. Silvia, la lingüística y la interpersonal, toda la parte de comunicación. ¿Vale? María y Silvia. Venga, ponerme cuál creéis que es la inteligencia. Vale, sigo con vosotros. La interpersonal y lingüística y añadir la intrapersonal. Muy bien, María Ángeles. Es muy importante que tengamos un autoconocimiento de nosotros mismos, ¿eh? Sobre todo para controlar nuestras emociones, para medirlas, para saber identificarlas, para saber cómo gestionarlas. Más que controlarlas es cómo gestiono estas emociones que tengo, sobre todo si las emociones son muy altas. Vale, sigo con vosotros, sigo compartiendo. Ay, perdona que me estás poniendo un segundo. La impulsividad. Eso se trabaja, es decir, que todas estas emociones y todos estos comportamientos que nosotros podemos, que somos conscientes, porque para poder trabajar sobre un comportamiento o sobre una emoción, lo que tenemos que hacer es ser conscientes en qué grado tengo esa emoción y qué comportamiento voy a asociar y cuál es el detonante. Entonces, muchas veces, si sé que el detonante va a ser, por ejemplo, que somos personas que somos rápidas realizando las tareas y tenemos al lado a una persona que toma
su tiempo, es decir, que no lleva el mismo ritmo que nosotros y eso nos puede llegar a poner nerviosos, tengo que controlar esa emoción. Es decir, tengo que saber gestionar esa emoción. Entonces, tengo que vivir el presente y ese momento y tengo que ser, además, tengo que empatizar con la persona que tengo al lado, porque esa es su sentimiento, es su forma de hacer. Muchas veces lo que tenemos que hacer es respetar el espacio de las otras personas, porque esa persona necesita a lo mejor un ritmo diferente para hacer las cosas y nosotros lo que queremos hacer es que vaya más rápido. Entonces nos metemos en su mundo para promover esa acción más rápida. Entonces, bueno, pues la impulsividad nos puede ocurrir con ese tema, ¿no? La impulsividad nos puede ocurrir también con la comida. Hay personas que comen de forma impulsiva. Entonces, tengo que saber por qué tengo esa impulsividad comiendo. Es decir, que hay una emoción por detrás que está haciendo que yo coma de forma impulsiva o que compre de forma impulsiva o que tenga esos comportamientos impulsivos. Entonces, ese autoconocimiento para gestionarlo. Y las emociones podemos variar un poco el grado si nos afectan o si tienen una connotación negativa. Si no, dentro de ese autoconocimiento y el querernos a nosotros mismos, eso también es inteligencia emocional, ¿eh? Es decir, que no tenemos por qué cambiarlo todo. Tengo que gestionar esa emoción para que no me perjudique ni a mí ni a otras personas. Pero gestionarla no va a desaparecer. Las emociones no tienen por qué desaparecer. Hay a veces que dicen, es que no se puede llorar. Pues si tengo ganas de llorar, lloro. Es que no se puede estar triste. Pues si tengo una situación en la que la emoción es la tristeza por un hecho, ¿por qué no voy a demostrar esa tristeza? Porque ahora no podemos permitirnos un duelo cuando una relación se rompe o cuando perdemos a una persona querida. Tiene que haber un tiempo. Tengo esa emoción de la tristeza y tengo que pasar ese duelo, lo gestiono. Otra cosa es que estemos llorando todo el día, entremos en una depresión, tengo que gestionar la emoción, pero la emoción está, yo tengo que sentir esa emoción de tristeza. Lo que no la voy a hacer es llevarla a los extremos. La inteligencia emocional es no llevar a los extremos eh, las emociones, tenerlas, gestionarlas. Pero no es cuestión de reprimir. Tú dices que hay personas que consiguen reprimir y no expresar las emociones. Pues eso también es un problema, porque las emociones hay que expresarlas, porque si no se quedan dentro y nos producen cortisol y el cortisol es malo, nos produce estrés, nos produce ansiedad. Hay personas que no producen las emociones, no las expresan y de repente las vemos que tienen dermatitis, que se les está cayendo el pelo, que tienen problemas de insomnio, que muchos problemas. Lo que tengo que hacer es gestionar, decir, yo me comporto de esta manera o tengo una emoción y tengo este comportamiento. Este comportamiento tengo que gestionarlo. No puedo llevarlo a un extremo, no lo puedo llevar a ese extremo. Si tengo una escala de 1 a 10 y yo estoy en el 9 o en el 10, lo que voy a intentar es ir colocándolo en el 8, en el 7 y en el 6. Voy a intentar controlarlo. Por eso muchas veces dicen, antes hay personas que son muy impulsivas y se les dice, antes de hablar, cuenta. Eso es gestionar la emoción. O muérdete la lengua un rato y luego sigue hablando. Porque ¿qué es lo que hacemos? Racionalizamos esa emoción y el sentimiento es diferente y el comportamiento es diferente. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es esa forma de gestionar que pueden decir controlar, reprimir no es bueno, porque al final esa emoción que no expresamos, hay muchas personas que tienen problemas psicológicos precisamente porque no expresan las emociones. Aprende a callar y es difícil. Es entrenar, al final es un entrenamiento. La gestión emocional es entrenamiento. Por eso la parte de autoconocimiento es tan importante. Yo conozco qué reacción voy a tener ante un hecho determinado, qué mecanismos voy a utilizar para gestionar esa emoción. Pues puede ser, voy a respirar, voy a contar 5 minutos o 1 minuto de reloj al principio, antes de dar una contestación. Voy a hacer esas respiraciones y entonces yo mismo me voy gestionando
esa emoción. Lo más importante muchas veces es, tengo la emoción, voy a expresar esa emoción a través de un sentimiento y voy a gestionar ese sentimiento y voy a ver ese sentimiento con qué comportamiento se lo voy a mostrar a los demás. Voy a seguir avanzando para que nos dé tiempo a ver los comportamientos, para que veamos una competencia emocional y cómo los comportamientos asociados y cómo podemos aprender. Porque cuando se hace, hay un diccionario de competencias y de comportamientos que definen cada una de estas competencias que tenemos nosotros y la miden en grados, en cierto modo. ¿Cómo miden esos grados? Pues a través de comportamientos. ¿Qué hacemos? Copiar comportamientos que sabemos que van a gestionar esa emoción. Entonces, al final es un entrenamiento, como cuando nosotros vamos a un gimnasio, los primeros días tenemos agujetas o los primeros días no tenemos tanta elasticidad o no tenemos tanta fuerza, pero según vamos practicando, según vamos entrenando, llega un momento que lo conseguimos. Pues con las emociones es lo mismo. Voy a seguir avanzando para que lo veamos, para que nos dé tiempo a verlo todo. Vale. Estamos hablando aquí de dos inteligencias muy importantes, porque sobre estas inteligencias, Daniel Goleman es el que propone 5 posibles inteligencias personales que da lugar a las competencias emocionales, que es de lo que os estoy hablando. Inteligencia interpersonal se construye a partir de una capacidad para sentir distinción entre los demás, en particular contrastes en sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas más avanzadas, esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los demás, aunque se hayan ocultado. Y luego tenemos la inteligencia intrapersonal, que está relacionada con el conocimiento. Disculpadme un momento que estaba bebiendo. Relacionada con el conocimiento de los aspectos internos de la persona, el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre las emociones y finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y orientar la propia conducta, el comportamiento. Son muy importantes estas dos inteligencias, que trabajemos con ellas, y sobre ellas Daniel Goleman propone esas 5 inteligencias personales que son con las que vamos a estar trabajando ahora. Tenemos la autoconciencia, el autocontrol, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Vamos a ver cada una de ellas y vamos a ver también cómo podemos graduarlas. ¿Qué es la autoconciencia? Es la capacidad de reconocer nuestros estados de ánimo. Nos permite ser más sinceros con nosotros mismos y actuar consecuentemente. Es la capacidad de conocimiento que cada individuo tiene de sí mismo, a fin de establecer el contacto con nuestros propios sentimientos y poderlos diferenciar entre ellos con el objetivo de orientar nuestra conducta a lo que necesitamos y deseamos. Vale. Uno de vosotros había comentado que que reconoce la impulsividad. Todos tenemos que reconocer qué es lo que nos hace tener un comportamiento que no nos gusta o que nos gustaría mejorar o que nos gustaría gestionar. Es lo que os comentaba antes. Si yo no soy consciente de que quiero mejorar o cambiar algo o gestionarlo, no lo voy a hacer. Lo primero que tengo que hacer es ser consciente de ello. Voy a dejar de compartir un momento. Cuando nosotros tenemos dificultades o nos cuesta gestionar determinadas situaciones de nuestra vida, tenemos que ir a especialistas que nos ayuden. Es decir, que si nosotros mismos no lo podemos gestionar porque estamos demasiado involucrados con las emociones y los sentimientos y no tenemos esa capacidad, porque hay momentos de nuestra vida que a lo mejor nosotros mismos no podemos gestionar esa inteligencia emocional, tenemos que recurrir a personas que nos ayuden, que serían los psicólogos. Pero ¿qué ocurre? Para poder ir a un psicólogo tengo que reconocer que necesito ayuda y que necesito que alguien me oriente cómo puedo hacer esa gestión emocional. Entonces, para conseguirlo, lo más importante es ese autoconocimiento, saber realmente que nosotros necesitamos
hacer una gestión, hacer un control. ¿Habéis hecho alguna evaluación de vosotros mismos? Yo siempre hablo que tenemos que hacernos un perfil. Tenemos que hacer como un dibujo de nosotros mismos. Nos dibujamos a nosotros mismos. Con lo que nosotros creemos que somos y luego con lo que las personas dicen que somos. Porque hay una parte de nosotros que no vemos, pero sí que lo ven las personas que están a nuestro alrededor y personas que nos quieren. Entonces tenemos que hacer ese perfil de nosotros mismos. Yo hay ejercicios que hago en comunicación, también en comunicación no verbal, que es muy importante porque transmitimos mucho a través, porque no podemos engañar como hacemos con las palabras, sino que hay muchas microexpresiones, muchos movimientos, gestos de nuestra cara, gestos de nuestro cuerpo, lo que hablábamos antes de esa inteligencia del movimiento, ¿no? Entonces, un ejercicio que hago con vosotros es que tenéis que hacer un perfil de cómo creéis que os ven los demás. Bueno, un perfil de cómo os veis vosotros mismos. Os digo, venga, cuando vosotros entráis por la puerta de un sitio y las personas os ven, ¿qué creéis que ven? Y me decís, es muy difícil hacer eso. No sé si os parece difícil. Es decir, yo entro por la puerta y ¿qué ven las personas de mí? ¿Qué creo yo que ven las personas de mí? Luego, ven mi movimiento y ¿qué piensan? Cuando me oyen hablar, ¿qué sensación les transmito? Fijaros, decís que es muy complicado, pero es que estamos todo el día moviéndonos por todas partes y relacionándonos. Y sin embargo, no sabemos lo que transmitimos, el mensaje que estamos enviando continuamente a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, hay personas que dicen, es que a mí me cuesta mucho mantener la amistad. Y dices, bueno, pues vamos a hacer un autoanálisis para saber por qué te cuesta o entablar relaciones o mantener las amistades o cualquier otra faceta de nuestra vida. Porque yo tengo que mirarme al espejo y tengo que saber quién soy. Tengo que saber todos los mensajes que yo estoy transmitiendo continuamente a las personas que están a mi alrededor. Si no me conozco a mí mismo y sé que hay a lo mejor mensajes que no van a estar acordes en un contexto determinado, pues los voy a intentar evitar en ese contexto determinado. Yo sé que es difícil, pero intentar poneros a pensar un día, hacer esa reflexión y decir, cuando yo entro en un sitio, ¿qué mensaje estoy transmitiendo a los demás? ¿Soy una persona que fomente la comunicación? ¿Transmito un mensaje de cordialidad, de bienvenida? ¿O soy una persona que me estoy protegiendo y que no voy a dejar que nadie se acerque a mí? Eso es lo que yo voy a transmitir visualmente. Voy a transmitirlo también con el espacio que estoy ocupando. Si yo me siento en una mesa y pongo los codos así, no voy a dejar que nadie se siente a mi lado porque estoy marcando el terreno. Si yo los tengo aquí, ya las otras personas se pueden acercar. Si yo entablo conversación con una persona y tengo los hombros echados para atrás, abro las manos, no es lo mismo que si estoy con los brazos cruzados, cerrado y a lo mejor con la cabeza mirando hacia abajo. Cuando yo hablo, ¿cómo transmito el mensaje? Hablo muy rápido, hablo muy fuerte, o hablo demasiado lento, hago demasiadas pausas, cómo es mi tono de voz, sonrío cuando hablo, lo acompaño con el movimiento de los brazos, con el movimiento del cuerpo, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es mi olor? Cuando yo llego a un sitio, no por el perfume, sino cómo me van a identificar, a qué huelo. ¿Es un olor alegre? ¿Es un olor triste? ¿Es un olor denso? ¿Es un olor ligero? ¿Es fresco? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque ese es el autoconocimiento. Y una vez que he visto todo, son mensajes que yo estoy transmitiendo continuamente a las personas que están a mi alrededor. Y según yo transmita esos mensajes, voy a recibir ese feedback. Pensando, muchas veces vamos muy rápido por la vida, corremos demasiado, queremos hacer muchas cosas o estamos siempre ocupados en cosas que realmente a lo mejor no nos aportan
lo que nosotros necesitamos y deseamos. Y eso también es inteligencia emocional. Determinar, no dejarnos llevar por la vida, sino nosotros tomar las riendas de nuestra vida y decir lo que queremos, lo que necesitamos y lo que deseamos. Lo identificamos parando, muchas veces parando. Paramos y decimos qué es realmente lo que quiero en la vida o qué es realmente o cómo quiero yo comportarme. O he identificado que hay personas, siempre hablo de las relaciones interpersonales, que a lo mejor digo algo y nos damos cuenta que ponen cara como extraña, ¿no? Que se sorprenden. Entonces, tengo que percibir, tengo que darme cuenta de esos mensajes que me están transmitiendo las otras personas también. Yo, por ejemplo, a veces estoy en clase y estoy corrigiendo un ejercicio a algún alumno y o estoy explicando algo y me fijo en las microexpresiones de mis alumnos. Cuando explico algo y empiezo a ver que uno levanta la ceja, el otro empieza a fruncir así el ceño, digo, no se están enterando de lo que estoy diciendo. No hace falta que les pregunte, ¿os estáis enterando? Porque yo ya lo sé. Entonces utilizo otro lenguaje diferente, con otras palabras, o me aproximo para que ellos cojan la confianza, para que vean que hay confianza y para que sepan que pueden preguntarme, soy accesible a ellos. Entonces, tenemos que identificar, tenemos que mirar a las personas, tenemos esa comunicación no verbal, que es la que percibimos. Fijaros, estamos diciendo que tenemos emociones porque tenemos una entrada de información y damos una salida. Estamos comunicando, nosotros como personas estamos comunicando continuamente con lo que hablamos, cómo nos movemos, cómo nos mostramos, nuestros tonos de voz, la velocidad al hablar, los movimientos, los gestos, todo comunica. En función de la información que yo dé a las otras personas, voy a recibir una respuesta. Si yo percibo a la otra persona, que es lo que es una de las competencias que tenemos también, que es la empatía, vamos a ver realmente lo que es la empatía. Hay a veces que se piensa que la empatía es ponerse en el lugar del otro. Eso no es empatizar. Empatizar es sintonizar con la otra persona, no ponerse en su lugar. Porque si la otra persona está con una tristeza infinita, ¿qué hago? ¿Me pongo yo también con esa misma tristeza que él? Eso es ponerme en lugar del otro. No, lo que voy a hacer es sintonizar con su tristeza, pero no me voy a ir a su tristeza, porque entonces no le voy a poder ayudar. Sintonizo, comprendo lo que le ocurre, sintonizo con esa emoción que él tiene en ese momento, pero para poder ayudarle no puedo sentir yo también tristeza. Yo tengo que tener otra emoción diferente. Voy a sintonizar con su situación y con su emoción, pero no voy a sentirla. Solamente voy a sintonizarla, voy a comprenderla. Vale. Tenemos que parar. A veces, cuando hablamos mucho de yoga, de meditación, de respiración, la respiración es súper importante. Con la respiración calmamos todo nuestro cuerpo y nuestra mente, oxigenamos la sangre que va al cerebro, que va al corazón. En estados intensos, de gran intensidad, lo que tenemos que hacer es respirar. Por eso muchas veces se hacen respiración y ejercicios de estiramientos para que el cuerpo vuelva a serenarse y volvamos a segregar todas esas hormonas y neurotransmisores que necesitamos para que nos proporcionen bienestar. Vale, voy a seguir. La autoconciencia. Conciencia emocional, identificar nuestras emociones y los efectos que pueden tener. Correcta autovaloración, la autoestima, usando el conocimiento de las propias fortalezas y limitaciones. A veces es más importante saber cuáles son nuestras limitaciones que nuestras fortalezas, porque conocer nuestras limitaciones nos hace fuertes, porque sabemos lo que va a ocurrir y tenemos que poner las soluciones para gestionar esa limitación, esa emoción. La autoconfianza en nosotros mismos es muy importante, la autoestima, el sentido de que nosotros tenemos valor y que tenemos capacidad propia. Las personas muchas veces no se dan valor porque no se conocen. Entonces, vemos la parte negativa o lo que nos han dicho, es que esto lo haces mal, es que esto no lo sabes hacer.
Sin embargo, nadie nos está diciendo lo que hacemos bien. Y somos nosotros los que tenemos que determinar, es que esto lo sé hacer bien, es que tengo competencias para realizar determinadas tareas y actuaciones. Y me tengo que sentir muy orgulloso porque no nos lo ha regalado nadie. Si nosotros tenemos unas competencias es porque, primero, podemos tener unas habilidades innatas que estamos desarrollando, pero que las estamos manteniendo. Es decir, que la autoconfianza y la autoestima es muy importante. Voy a bajar porque quiero que veáis aquí. Vale. Hay una graduación de comportamientos. La graduación es la siguiente. Tenemos alto desempeño, bueno, que sería el B, C, el mínimo necesario, y insatisfactorio. Entonces, este es un diccionario de Marta Ale que tiene, bueno, competencias un montón, porque hay muchísimas competencias, y entonces intentan hacer una graduación de ellas en función de los comportamientos que tengamos. Os he puesto el de autocontrol y el de confianza en sí mismo. Voy a ver si lo veis bien. Mirad. Confianza en sí mismo. Es el convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado para resolver un problema. Está enfocado a competencias profesionales, pero también lo podemos utilizar para competencias personales. Esto incluye abordar nuevos y crecientes retos con una actitud de confianza en sus propias posibilidades, decisiones o puntos de vista. Comportamientos cotidianos de seguridad y firmeza frente a las tareas y problemas que plantean un desafío. Eso es confianza en nosotros mismos, que somos capaces de realizar con éxito, el convencimiento de que sí que lo vamos a poder hacer. A mí me encanta una frase que vi escrita en el metro, me parece que fue de Bilbao, que ponía, lo consiguió porque no sabía que era imposible. Si llega a saber que es imposible, no lo consigue, pero como no sabía que era imposible, lo consiguió. Eso es confianza en uno mismo. Entonces, ¿qué comportamientos tenemos asociados? No sé si lo veis bien. Fijaros, alto desempeño nos dice, es referente dentro de la organización por la seguridad y confianza que demuestra al abordar desafíos y tareas. Luego nos dice, sostiene sus ideas y puntos de vista y es capaz de incorporar nuevas ideas o aportes reconociendo el mérito de quien lo realiza. Aquí vamos a hablar en esta autoconfianza de cómo podemos ser asertivos, de lo que es la asertividad también. Es decir, que yo soy asertivo cuando expreso mis emociones y expreso mis ideas sin menoscabar a los demás. Es decir, yo hago una defensa de lo que yo creo y de lo que yo pienso, pero con respeto hacia la otra persona. Tomamos decisiones, una persona que tiene autoconfianza toma decisiones y realiza acciones que otros evitarían asumiendo responsabilidades. Son personas que normalmente motivan a sus compañeros y a sus colaboradores para que desarrollen seguridad y firmeza al enfrentar sus tareas, animándolos a asumir riesgos en contribución a un crecimiento profesional. Y da coaching a sus colaboradores y les delega responsabilidades de manera progresiva para aprender a enfrentar situaciones complejas en entornos de bajo riesgo a fin de fomentar la confianza. Me decíais, ¿cómo lo conseguimos? Progresivamente, poco a poco, entrenando. Empezamos por acometer acciones que no nos cuesten tanto, a las que ofrezcamos menos resistencia y poco a poco las vamos a interiorizar para que sea una forma de comportarnos nosotros. Y esto es poco a poco. Voy a avanzar porque quiero que nos dé tiempo a verlo todo. ¿Conocíais que hay un diccionario de comportamientos, de competencias, y que cada competencia tiene unos comportamientos y que tienen una graduación? ¿Lo habíais oído alguna vez? En recursos humanos se utiliza bastante, en competencias profesionales. Es decir, y además ahora lo que más piden en las empresas también es autocontrol. Autocontrol y automotivación son una de las competencias más solicitadas cuando nosotros vamos a hacer entrevistas de trabajo. Ay, perdonad que no os lo he colocado. Vale, vamos a seguir aquí. Autoconfianza y autoestima. Tenemos que creernos lo que somos nosotros mismos, pero para creer lo que soy, antes tengo que reconocerme. Y entonces esa es la autoconciencia, reconocernos a nosotros mismos.
¿vale? Darnos valor. Valor cuando realmente tenemos esa serie de competencias o ese hacer, buen hacer, para que nos va a proporcionar una diferencia con otras personas y tenemos que tener esa autoconciencia. El autocontrol. Capacidad para manejar los estados de ánimo, impulsos y recursos propios. La capacidad de poder demorar la satisfacción y de poder obtener refuerzos a medio largo plazo, demorando las gratificaciones momentáneas y así poder sofocar la impulsividad que en algunos momentos tanto nos perjudica. El autocontrol, control y vigilancia de las emociones, que pueden ser perturbadoras, así como los impulsos. ¿Cómo tengo autocontrol? Si soy consciente, si tengo autoconocimiento. Es decir, si yo sé que hay algo que me cuesta, voy a buscar los mecanismos para evitar tener unas reacciones que sean negativas, que me van a perjudicar a mí y que van a perjudicar también a los demás. Entonces, tenemos que buscar esas herramientas. La respiración funciona porque la respiración nos hace pensar, la respiración oxigena, la respiración hace que nuestro pulso disminuya y nuestra presión sanguínea también, que se empiecen a segregar hormonas que me van a proporcionar bienestar en vez de el cortisol que me va a proporcionar ansiedad y estrés. Y tenemos más poder sobre nuestro cerebro y sobre nuestras emociones de lo que creemos. Lo que tenemos que hacer es proponérnoslo. Yo os propongo, para que veáis el control que podemos tener muchas veces, un ejercicio que es sencillo. Cuando imaginaos que hay una noche que no os podéis dormir, por el motivo que sea, o un día que estéis tumbados tranquilamente, le vais a dar la orden al cerebro de decir que el dedo pulgar del pie va a ir desapareciendo. Lo vais a borrar como si fuera con un borrador, con una goma de borrar. Entonces vais a focalizar toda vuestra energía, todo vuestro pensamiento en ese dedo pulgar. Ahí hay personas que lo cuentan como ovejitas, pero las ovejitas van saltando y hay que irlas contando. Y aquí lo único que quiero hacer es dejar la mente, no es en blanco, es que quiero que en esa mente discurra solamente el pensamiento de que el dedo pulgar de mi pie lo estoy borrando. Hasta que llegue un momento, no os va a salir el primer día, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, pero va a llegar un día que vais a tener ese autocontrol sobre vuestro cerebro, que no vais a notar el dedo pulgar del pie y vais a tardar a lo mejor 5 minutos en hacerlo. Como ese ejercicio podemos hacerlo con muchas otras cosas. Es a base de entrenamiento. ¿Alguno tenéis problemas para dormir? ¿No? Vale. Pues cuando tengáis una emoción muy fuerte, lo que tenemos que hacer es desviar el foco de atención sobre esa emoción. Yo también lo llamo cuando tenemos la pelota de ping-pong en el cerebro que está que no nos deja pensar, porque solamente tenemos la idea que está dando vueltas y que ocupa toda nuestra energía, todo nuestro pensamiento. Lo que tenemos que hacer es parar esa idea, porque normalmente el 99% de las cosas que pensamos no ocurren, sobre todo si son cosas que son desgracias, que son cosas que nos van a perjudicar. Es nuestra cabeza quien lo piensa. Pero ¿qué ocurre? Que siento la emoción del sufrimiento, de la tristeza como si estuviera pasando. Es igual que cuando traigo al presente recuerdos negativos, recuerdos de situaciones difíciles que he pasado. Lo estoy viviendo otra vez, mi cerebro no lo entiende, mi cerebro cree que lo estoy viviendo de nuevo. Entonces vuelvo a pasar por ese estado emocional que me ha provocado tanta ansiedad, tanta tristeza, tanto dolor. Entonces lo que tenemos que hacer es parar esas ideas. Y lo que pasó, pasado está. No lo podemos cambiar. Lo que sí que podemos cambiar es el ahora, lo que estoy haciendo en el presente. Eso es inteligencia emocional. Del pasado tengo que aprender, pero no tengo que estar recordando. Porque cuando yo recuerdo o cuando imagino algo que no ha pasado, mi cerebro lo vive con esa emoción. Y por eso sufro. Igual que si tenemos un recuerdo que es
un recuerdo positivo, algo alegre. Cuando pensamos a lo mejor en un viaje que hicimos, muchas veces pues sonreímos, ¿no? Ay, pues vimos esto, pues vimos lo otro. Lo estamos viviendo, pero cuando es algo triste y es una desgracia, lo estamos viviendo igual. Entonces tenemos que, si los recuerdos son positivos, vamos a recordarlos. Pero si es negativo, no, porque volvemos a sufrir como si lo estuviéramos viviendo de nuevo. ¿Sí? ¿Por qué nos centramos en la respiración? Porque es una forma, ya no solamente porque nos relaje, es lo que os comentaba del dedo pulgar del pie. Yo centro todo mi pensamiento en el dedo pulgar. Mientras pienso en el dedo pulgar, no estoy pensando en otra cosa. Dejo de pensar en lo demás, paro ese pensamiento que tengo en la cabeza. Cuando respiro, ¿qué hago? Me concentro en la respiración. Digo, venga, vamos a hacer una respiración además abdominal. Entonces respiramos y como estoy concentrado en la respiración y voy contando, voy a respirar en 5, 4 y 5. Venga, voy a expirar en 5. Y voy soltando 1, 2, 3, 4 y 5. Estoy centrado en ese pensamiento, en el de contar la respiración. No estoy pensando no tengo ese pensamiento que es el que emocionalmente me está afectando. Y aparte nos relaja porque proporcionamos mayor oxígeno al cerebro y al corazón. Por eso la respiración es tan importante. Vale, sigo. El autocontrol. Confiabilidad, equilibrar y mantener niveles adecuados de honestidad e integridad con nosotros mismos. Conciencia, tener claras y asumir sin reservas las responsabilidades. Adaptabilidad, ser flexibles y saber afrontar situaciones. Y innovación, promover la comodidad con propuestas creativas, nuevas ideas y aprendizajes. Motivación, muy importante. A mí es una de las competencias emocionales, aparte de, bueno, todas son importantes, pero es que si estamos motivados, si tenemos actitud, podemos conseguir lo que nosotros queramos. Podemos conseguirlo todo. Motivación, tendencias emocionales que plantean y hacen más sencillo alcanzar los objetivos marcados. La motivación es una fuerza que nos impulsa, nos da energía adecuada para emprender y alcanzar las metas que nos propongamos. Fijaros, cuando nosotros estamos hablando de valor de una persona, es lo que decíamos, ¿no? A una persona, ¿por qué la damos valor? Por todo lo que sabe, porque es una persona que ha estudiado muchas carreras, que tiene mucho conocimiento, o es una persona que es muy hábil para determinadas tareas, para determinadas actividades. Pero fijaros, podemos tener un alto conocimiento, haber estudiado un montón de carreras, un montón de máster, personas que tienen muchos máster, que tienen muchas habilidades, pero tienen una actitud espantosa. No están predispuestos, no tienen esa predisposición, no tienen esa fuerza que les impulsa a hacer las cosas adecuadamente. Entonces, en esta fórmula de valor, el conocimiento y las habilidades suman, pero la actitud es la que multiplica, es lo que hace que consigamos, que alcancemos nuestros objetivos. Entonces, nosotros nos proponemos unos objetivos según nuestras necesidades y nuestros deseos. ¿Cómo los vamos a conseguir? Con actitud. Fijaros, los pensamientos son más que ideas o sentimientos, son pura energía. Los pensamientos son impulsos bioquímicos y eléctricos, ondas de energía. Por lo tanto, cada pensamiento es una orden que vamos a dar al universo, para bien o para mal. Somos el resultado de nuestros pensamientos, de las emociones que experimentamos. El pensamiento es como una semilla que produce una flor y luego un fruto. Para recoger esos frutos hay que alimentarlos de pensamientos, de emociones y acciones positivas. Tener una actitud mental positiva, pese a los problemas que nos pueda presentar en la vida diaria, siempre nos va a mantener tranquilos y con una gran fortaleza interna que nos permite hacer frente a los desafíos y encontrar una pronta solución. ¿Qué actitud voy a adoptar frente a una emoción de tristeza, de miedo, de ira? Yo puedo determinar qué comportamiento, qué actitud voy a tomar. Entonces, en función de esa actitud, voy a tener reacciones de las personas que tengo a mi alrededor y voy a tener
voy a conseguir lo que me había propuesto y lo que no me había propuesto. Es decir, que aquí los beneficios son para nosotros mismos y también beneficios para las relaciones que tenemos con los demás. Fijaros, os voy a leer esta cita del empresario y escritor estadounidense Dale Carnegie, de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Dice, cuanto más vivo, más me doy cuenta del impacto que tienen las actitudes sobre la vida. Para mí, la actitud es más importante que los hechos. Es más importante que el pasado, que la educación, que el dinero, que las circunstancias, que los fracasos, que los talentos y las habilidades. Construyen o desconstruyen una empresa, un hogar o una vida. Lo notable del asunto es que cada día tenemos el poder de decidir qué actitud acogemos a lo largo del día. No podemos cambiar lo inevitable. Lo único que podemos hacer es tocar la única cuerda que tenemos. Estoy convencido que la vida es un 10% lo que me ocurre y un 90% cómo reacciono ante ello. Y es así para ti también. Estamos al mando de nuestras actitudes. ¿Qué os parece esta cita? ¿Estáis de acuerdo? ¿Cómo reaccionamos ante todo lo que nos rodea? Esa actitud. Puede ocurrir un drama y depende de la actitud que yo tenga. Mirad, os había puesto también un ejercicio al principio que me gusta. Es un ejercicio en el que un hecho determinado lo vamos a expresar cantando, llorando y riendo. Un problema. Entonces, bueno, como está haciendo tanto frío estos días, digo, bueno, pues imaginaros que se nos ha estropeado la caldera, que a veces pasa, que estamos en invierno, los días más fríos y de repente la caldera se nos estropea. Y entonces digo, ¿cómo vamos a ver qué actitud voy a tomar y cómo voy a decir esto cantando? Bueno, yo no canto muy bien, pero os lo voy a mostrar. No funciona la caldera, 5 días congelados, no me ducho ni me lavo. Esa es la actitud que voy a tomar frente a la caldera. Me estoy riendo, es decir, me lo estoy tomando diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué otra actitud puedo tener? Es decir, pues ahora qué voy a hacer, tengo mucho frío, vas a ver, me voy a contracturar, seguro que voy a coger un catarro, me va a dejar sin defensas, luego encima voy a tener que pagar al fisio y puedo seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Qué actitud tomo ante un hecho determinado? Somos nosotros los que decidimos si me voy a llevar un berrinche tremendo porque no me funciona la caldera y me voy a llevar un disgusto o voy a decir, pues mira, es que es lo que hay. Entonces, como es lo que hay, pues ya veremos cómo nos organizamos. Nos educan emocionalmente con las emociones muchas veces negativas. Ducharte en el gimnasio, por ejemplo, que también lo hacemos. O mira, es una buena oportunidad para con un vecino o una vecina que te lleves bien o con una amiga llamar y decir que me he quedado sin caldera, que me voy a tu casa a ducharme. Venga, que así charlamos un rato. Pues también esa es la actitud que tenemos que tener. Cada uno puede decidir la actitud que quiere. Eso sí que es decisión nuestra. ¿Cómo nos levantamos por la mañana? ¿Qué actitud? Eso es inteligencia emocional. Hay personas que se despiertan siempre de mal humor, que dices, qué horror, ¿cómo puedes afrontar ya la vida, el día, con ese carácter? Que nadie me hable, que nadie me mire, que nadie me diga nada. Oiga, pues quédese ahí encerrado en su cuarto. ¿Cómo afrontamos todos los días? Yo me levanto de buen humor todos los días. Otra cosa es que el día a lo mejor se pueda complicar y hay días más fáciles y otros menos fáciles. Pero me levanto de buen humor todos los días y doy valor a lo que tengo todos los días, que es algo que también tenemos que aprender. Porque a veces nos quejamos mucho y digo, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué no damos valor a lo que tengo? Porque me quejo cuando dejo de tenerlo, pero mientras lo tengo no le estoy dando valor. Tenemos que dar valor a todo lo que tenemos porque nos ha costado mucho conseguirlo. Ya no solamente cosas materiales, sino esa autoconfianza, esas competencias personales, esa inteligencia emocional, el saber comunicarnos de forma asertiva, el empatizar con las personas, el proporcionarles esa escucha activa
para que se sientan valorados. Dar valor a todo lo que tenemos. Doy valor porque tengo esta casa, este coche, porque tengo esta familia maravillosa, porque tengo estos amigos. Damos valor porque si doy valor, tengo confianza en mí mismo también. Porque digo, ay, ¿cuántas cosas he conseguido? Pues no lo estoy haciendo tan mal. O ni tan mal, como se dice ahora. ¿Le dais valor a las cosas que tenéis? ¿A lo que habéis conseguido? Tanto material como inmaterial. ¿El trabajo que hacéis con vosotros mismos todos los días? Las personas que conseguimos nuestros objetivos y nuestras metas es porque trabajamos todos los días para conseguirlo. Y luego también somos buenos con nosotros mismos. Es decir, que si no nos sale bien, que si nos equivocamos, que si nos hemos dado cuenta de que no hemos tomado las decisiones correctas, no pasa nada. Ponemos remedio, pero no hace falta enfadarnos, ni tener ira o tristeza. No, es que la vida es esto, la vida es un fluir. En la vida tenemos emociones. Hay días que son más alegres, hay días que son más tristes porque un acontecimiento que ha sido triste, hay otros días que estamos más eufóricos, hay otros días que podemos estar más cansados. Es que eso es la vida. La vida no es plana, está llena de emociones y de sentimientos. Lo que tenemos que hacer es regularlos, tenerlos gestionados para que no nos dejemos llevar por esas emociones tan intensas que al final son desproporcionadas. Efectivamente, hay que ocuparse, no preocuparse. Me ocupo para que las cosas salgan bien. Dicen, no, es que esta persona es que tiene mucha suerte. Bueno, ¿la suerte qué es? La suerte es trabajo. La suerte es trabajo. Suerte es que te toque la lotería. Pero claro, tienes que comprar la lotería también para que te toque. Pero normalmente las personas que consiguen, yo muchas veces os pongo el caso de Rafa Nadal, que le conocemos todos. Esta persona lleva trabajando toda su vida para conseguir estar donde está. Ha hecho muchos sacrificios desde que era muy pequeño. Que sí, que le gustaría el tenis, pero le gustaba más el fútbol. Y sin embargo, vieron que tenía esas competencias y esas habilidades. Y a base de entrenamiento, de esfuerzo, de esfuerzo, de esfuerzo. El esfuerzo nos da una recompensa. Ahora trabajamos mucho en la inmediatez. No somos inteligentes emocionalmente con la inmediatez. No se consiguen las cosas. Y si no las consigo en el momento, me frustro y entonces ya lo dejo por imposible porque no me ha salido en el momento. No. Nos marcamos unos objetivos que tenemos que programar, tenemos que estructurar para irlos consiguiendo y para ir adaptándonos a las circunstancias para poder conseguirlos. Sigo con vosotros. Vale. La empatía, lo que os comentaba, es percibir y ser conscientes y receptivos con respecto de los sentimientos o necesidades de otras personas, pero no sentir lo mismo que sienten ellos, sino sintonizar. ¿Cuáles son las cualidades de una persona que tiene una comunicación empática? Fijaros, son personas que se ajustan a las situaciones. Por eso es lo que os decía, no me dejo llevar por la emoción del otro, sino que me ajusto a la situación, sintonizo, entiendo el proceso por el que él está pasando. Sabemos escuchar. Nos gusta demasiado hablar a veces y aprendemos mucho escuchando. Y para tener una escucha activa, que os comentaré ahora también lo que es, tengo que escuchar con todos los sentidos. Tenemos que saber escuchar y tenemos que saber también cuándo debemos hablar. Tenemos que ser abiertos y flexibles a las ideas. ¿Cuánto nos cuesta esto en la comunicación? Porque intentamos que todo el mundo piense como nosotros. Y además, la información que nos proporcionan la pasamos por nuestro filtro. Es decir, por todas nuestras ideologías, por todas nuestras formas de pensar. Entonces, si quiero hacer una escucha activa y empatizar con la otra persona, tengo que sintonizar con lo que la otra persona me dice. Es decir, que si yo tengo principios o una ideología, en este momento tengo que intentar evitarlas para sentir, porque para sintonizar con esa persona no puedo poner mis filtros. Tengo que estar sin filtros para sintonizar con ella. La persona empática no se impone nunca por la fuerza, va a estimular las decisiones que fomenten que la otra persona salga de esa situación emocional en la que está en ese momento. Se va a comunicar abiertamente, es decir, no le va a dar miedo
a expresarse y son personas que normalmente tienen capacidad de autocrítica. Es muy importante que cuando nos equivoquemos sepamos reconocer que nos hemos equivocado y no pasa nada. Es decir, no nos vamos a clavar puñales en el pecho. Si es que nos equivocamos muchas veces, pero por eso no pasa nada. Pues me he equivocado, pues venga, pues lo voy a hacer de esta otra forma. A ver si esta vez lo consigo hacer de una forma más satisfactoria. Ya está, no hay ningún problema. No hay que enfadarse. ¿Vale? Las destrezas sociales. Capacidad para promover respuestas deseadas en otras personas. Aquí quiero hablar de comunicación, que es muy importante. Es lo que os comentaba antes. Nosotros estamos todo el rato comunicando. Comunicamos con nuestras palabras y comunicamos con nuestro lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es el 93% de la comunicación frente a un 7% que es el lenguaje verbal. Fijaros el porcentaje, la diferencia. 93% no verbal, 7% verbal. ¿Qué ocurre con el lenguaje no verbal? Que es más difícil engañar, a ocultar, ocultar o desviar la atención con el lenguaje no verbal. Se puede controlar las expresiones de la cara, pues con votos podemos controlar las expresiones de la cara, pero y con un entrenamiento que cuesta bastante podemos disimular expresiones corporales, pero es difícil. Entonces, lo que tenemos que tener es una comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? Primero, empieza por la escucha activa y continúa porque demos un feedback asertivo. Es decir, que la retroalimentación que hagamos a ese mensaje que nos están transmitiendo y que nosotros percibimos a través de la escucha activa sea un mensaje con una respuesta asertiva. La escucha activa consiste en escuchar atentamente. Cuando yo quiero escuchar a una persona, tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo para mirar a esa persona, para poderla escuchar atentamente, para percibir todos esos mensajes del lenguaje no verbal que solamente con el lenguaje verbal no percibo. Para escuchar activamente tengo que escuchar con conocimiento. Es decir, que si una persona me está hablando en otro idioma o me está hablando con un argot de un sector que yo no conozco, por mucha intención que tenga de escuchar activamente, no me voy a enterar. Con apertura mental, que es lo que os comentaba antes, dejo mis filtros, dejo mi tamiz, ¿vale? Escucho lo que me está diciendo la otra persona sin juzgar y tenemos que escuchar con empatía, sintonizando con esa persona. Una vez que yo hago esa escucha activa, lo que tengo que hacer es un feedback asertivo. ¿Qué es el feedback asertivo? La asertividad es un conjunto de comportamientos sociales que emitimos en nuestras relaciones sociales, afirmando nuestros derechos, ideas, opiniones y emociones, expresadas de forma pausada y con respeto hacia las personas que intervienen en el proceso de comunicación. Fijaros, cuando yo hago esa escucha activa, hemos dicho que tiene que ser con apertura mental, pero para sintonizar con la persona. Sin embargo, cuando yo doy ese feedback asertivo, yo puedo sintonizar con esa persona también con sus ideas y con su ideología, pero hay a veces que no lo voy a hacer porque yo tengo las mías propias. Pero seré asertivo si lo expreso de la forma adecuada, si lo expreso con respeto. Fijaros, la asertividad contempla 3 tipos de comportamiento, el agresivo, el pasivo y el asertivo. Y lo que tenemos que intentar en nuestras comunicaciones es que sean comunicaciones asertivas. ¿Qué beneficios tiene el comportamiento asertivo? Que estos son competencias emocionales también. Fijaros, intrapersonales, volvemos otra vez. Las 3 A es autocontrol, autoestima y autoconocimiento. Autoconocimiento, importantísimo, saber cómo somos. ¿Para qué? Para poder también saber controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos y para darnos valor. Y las interpersonales con los demás, responsabilidad, respeto y reciprocidad. Hay a veces que a veces hablamos en esas competencias emocionales, hemos dicho que a veces estamos rodeados de personas tóxicas. La reciprocidad consiste en que tiene que haber un equilibrio entre las emociones y la gestión que tenemos con las personas. ¿Por qué nos empeñamos a veces en estar con personas que lo único que nos proporcionan es ansiedad
y sube el cortisol. ¿Cómo os comunicáis vosotros? ¿Hacéis escucha activa? ¿Empatizáis realmente con las personas cuando estáis hablando con ellos? ¿Tenéis esa competencia? ¿Lo intentamos? Ahora muchas veces hablamos y estamos con el móvil, está la televisión, la tablet, que si tengo esto del trabajo. ¿Y vuestra respuesta? ¿Sois asertivos? Nadie es asertivo al 100%. Estamos entre la asertividad, que puede ser una asertividad pasiva, con tendencia pasiva, o una asertividad con tendencia agresiva. ¿Sabéis expresar vuestras emociones de la forma adecuada? Es lo que te gustaría mejorar. ¿En qué casos, Silvia, por ejemplo, no eres asertivo? ¿Detectas cuál es el detonante que hace que tengas esa emoción en un grado exagerado, a lo mejor? Porque para mejorarlo, lo primero tengo que saber cuál es el detonante que me hace tener una emoción que no me gusta. Ser más asertivo en el trabajo delante de otros. Vale, es decir, que la comunicación, tienes un puesto intermedio o un puesto directivo en el que tienes que supervisar. Vale, y te refieres cuando no hay tiempo suficiente para dedicar tiempo a las relaciones. Bueno, en el trabajo las relaciones tienen que ser profesionales, que hay a veces que mezclamos. Es decir, que si hacemos una pauta y un descanso, es muy bueno no seguir hablando del trabajo. Eso también es inteligencia emocional, eso también es bienestar. Es decir, que muchas veces estamos en el trabajo, hacemos una pausa y seguimos hablando del trabajo. Lo suyo es que cuando hagamos una pausa en el trabajo podamos hablar de otras cosas diferentes, porque eso es bueno. Es decir, que nos va a favorecer a nuestras emociones y nuestros sentimientos. Pero cuando estamos trabajando. Es decir, que hablamos de trabajo y de las actividades o de las actuaciones que estamos haciendo en ese momento. ¿Te refieres a las relaciones? Es importante desconectar, sí. ¿Te refieres a la comunicación que haces tú con tus compañeros de trabajo? A lo mejor cómo les dices las cosas, cómo te comunicas con ellos, ¿no? Vale. Fíjate, es muy importante. Si yo voy a hablar con un compañero de trabajo y cuando ese compañero ve que yo me voy a acercar, gira la cabeza, la agacha, es que no quiere hablar conmigo en ese momento. Yo siempre os comento que tenéis que buscar la oportunidad o cuando sabes la forma correcta de hacer algo y la otra persona quiere hacerlo de otra forma diferente. Vale, ahí sí que tenemos que trabajarlo. Tenemos que trabajar primero cómo nos vamos a sentar a su lado o cómo se lo vamos a decir, la cercanía, la proximidad. Y que en todo momento no nos vea como una amenaza, sino que nos vea como una ayuda. Entonces, ahí enfocarlo de decirle, me parece correcta la forma que lo estás haciendo, estamos implementando un procedimiento nuevo que hemos visto que tiene mayor resultado. Entonces, inténtalo o puedes intentarlo. Es decir, tú tienes que ver también cómo es la persona. Cuando yo establezco esa comunicación con la persona o intento que haga las cosas de otra forma diferente, tengo que haber estudiado un poco antes a la persona. Lo suyo es que primero le demos valor a la persona de lo que está haciendo, del trabajo que está haciendo. Y a continuación, decirle que hay una propuesta de mejora para hacer ese trabajo que está realizando que la va a beneficiar a ella. Normalmente nosotros cambiamos algo cuando nos beneficia. Entonces, si yo veo o tengo un beneficio, sí que voy a hacer el cambio. Si no veo ninguna mejora, ningún beneficio, voy a seguir haciéndolo de la misma forma porque es una rutina que yo ya tengo adquirida. Entonces, coger una rutina nueva, un procedimiento nuevo, me va a costar. Va a llevar un tiempo. Sin embargo, si yo voy a obtener un beneficio,
porque me va a proporcionar, que me va a dejar más tiempo para realizar otras actuaciones, sí que la voy a implementar. Tenemos que estudiar a las personas y tenemos que buscar siempre el momento adecuado. Si se lo vamos a decir el día que está saturada esa persona y que no da abasto, ese no es el momento adecuado. Un día que estemos más tranquilos, decir, mira, estamos haciendo esto de esta forma y hemos visto que ganamos tiempo, que se tarda menos. Bueno, depende de la tarea que sea. Y de forma asertiva, sin imponer, dando la opción. Cuando nosotros, fijaros, ¿cómo os gusta más? Tenéis que pensar, ahí sí que empatizamos, ¿cómo me gustaría a mí que me dijeran que tengo que hacer esto de una forma diferente? Entonces, ahí sí que tengo que empatizar con la otra persona. Es decir, ¿cómo me gustaría a mí que me lo dijeran? Si es una persona muy perfeccionista, pues entonces estará encantada con que le enseñen otro procedimiento que va a ser más efectivo. Sí, la comunicación es importante, la forma de hablar. Fijaros, si hablamos muy rápido y en tonos de voz muy altos, la otra persona se va a echar un poco para atrás. Si hablamos más bajo, más despacio, con cordialidad, la otra persona va a ser más receptiva al mensaje. Por último, os quiero enseñar, ya para acabar, que sería, mirad, inteligencia emocional, bienestar, es una diapositiva que también he utilizado para dar otros cursos, pero yo aquí solamente quiero que las veamos enumeradas y asociaba cada uno de esta inteligencia emocional, de este bienestar, a una historia, ¿no? Era un curso mucho más largo y lo asociaba. Entonces, el bienestar es cuestión de actitud, lo que hemos dicho. Frente a un mismo hecho, hay personas que actúan de forma diferente. Recordar, se me ha roto la caldera, lo digo cantando y digo, ay, qué bien, que voy a estar sin ducharme y sin lavarme tantos días, y me lo tomo a risa, o me lo tomo de una forma que digo, es horrible, el mundo va a desaparecer porque yo no tengo caldera. El bienestar es cuestión de elecciones, de lo que nosotros elijamos. Es decir, no podemos echar la culpa a los demás por algo que hemos elegido nosotros. Somos responsables de lo que nosotros elegimos. Si sale bien, lo celebramos, y si no sale con el resultado, no voy a decir mal, sino con el resultado esperado, tomo nuevas decisiones para obtener el resultado que deseo. El bienestar es una percepción, es decir, cada uno percibimos, hay personas que en una situación perciben que están bien y hay otras que perciben que están mal. Entonces, vamos a determinar cuál es la percepción que nosotros queremos tener. El bienestar está en el presente, es decir, en el aquí y en el ahora. No vamos a remontarnos al pasado, sobre todo si son experiencias que no han sido positivas. El bienestar es salud. Hemos estado hablando de las neuronas, de las hormonas que nos proporcionan ese bienestar, que nos proporcionan el sentirnos felices, el tener energía. El bienestar está en el amor. Esto no lo hemos comentado, pero las competencias emocionales es compartir con los demás, participar con un banco de alimentos, con una ONG, ayudar a un compañero. Todo eso nosotros proporcionamos cariño y amor a otras personas y ellas nos lo van a proporcionar a nosotros. Cuando somos jóvenes, y los niños lo hacen mucho, sin embargo los adultos a veces nos da como vergüenza, ¿no? O somos tímidos o demasiado egoístas. Entonces, el compartir nos proporciona muchísima inteligencia emocional, porque todas esas hormonas suben sus niveles y nos encontramos muchísimo mejor. Abandonar las quejas. No podemos estarnos quejando continuamente. Buscamos soluciones, buscamos otras opciones para conseguir lo que nosotros queremos. El bienestar necesita que aprendas a soltar. Hay a veces que nos quedamos anclados en determinados comportamientos y pensamientos que no nos llevan a ningún sitio. Son comportamientos que aprendimos en un momento determinado que nunca nos han dado los objetivos, que no nos han ofrecido los resultados que queremos. Pues adiós. Si siempre lo he hecho de una forma y no he obtenido el resultado que quería, voy a buscar otra forma de hacerlo para conseguirlo.
El bienestar requiere que salgas del frasco. Es un poco también como soltar. Vamos a dejar de hacer las cosas que hacemos siempre si el resultado que obtengo no es el deseado. Tengo que cambiar esas emociones, tengo que cambiar esos sentimientos y tengo que cambiar esos comportamientos. El bienestar requiere que diseñes el futuro. Yo soy quien dirijo mi vida. No me dejo llevar por la vida. Yo marco el camino, la ruta que quiero seguir. Es decir, tenemos que diseñar nuestro futuro para sentirnos bien, para tener esa inteligencia emocional, para encontrarnos bien con nosotros mismos. El bienestar necesita de tu aceptación, el autoconocimiento, lo que decíamos antes. El bienestar es una cuestión de prioridades. Vamos a dar prioridades en nuestra vida. ¿Qué es realmente lo importante? Nos ocupamos de lo urgente, no nos ocupamos de lo importante. El importante es un proyecto a largo plazo. Lo urgente es la inmediatez y tenemos que trazar un proyecto a largo plazo. Y el bienestar es acción, es decir, que el bienestar promueve la acción. ¿Cuál es la acción? La motivación. La motivación y la actitud. Bueno, yo sé que 2 horas es muy rápido, como os lo he contado. Espero que os haya gustado. Si me queréis hacer algún comentario o alguna pregunta más, espero que os haya resultado interesante. Y para seguir profundizando en este tema, sabéis que hay cursos en los que yo sería también vuestra tutora, por si me queréis luego hacer cualquier pregunta, en los que trabajaríamos más todos estos conceptos, todos estos contenidos para precisamente realizar ese entrenamiento. Me alegro que os haya gustado. Espero que os ayude a tomar la iniciativa y decir, pues no me había preocupado nunca de este tema, voy a empezar a ocuparme de este tema, voy a obtener más información, voy a ser más consciente, voy a empezar a trabajar con ello. Pues nada, si os ha gustado el curso, yo muy contenta de haber compartido este tiempo con vosotros y de haber abierto esa ventana a la inteligencia emocional. Y si os animáis a hacer el curso, pues ahí estaré yo con vosotros como tutorizando todo lo que me queréis preguntar. Venga, pues muchas gracias a todos vosotros y espero veros en algún otro meetup o en alguna formación. Que descanséis. Buenas noches.